Si creías saberlo todo sobre Jorge Mario Bergoglio, piénsalo de nuevo. La única hermana que le queda, María Elena Bergoglio, ha decidido hablar, y las revelaciones que ha compartido son simplemente impactantes. ¿Quién es realmente el Papa Francisco cuando las cámaras se apagan? ¿Qué piensan sus familiares sobre sus decisiones más controversiales? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo está realmente de salud el pontífice? Lo que María Elena ha contado ha dejado atónitos a incluso los más devotos seguidores del Papa. Desde tensiones internas dentro de la Iglesia hasta las explicaciones detrás de sus polémicas declaraciones sobre política, derechos humanos y hasta las guerras actuales. María Elena ofrece una mirada única e íntima sobre el hombre detrás de su título como líder máximo de la Iglesia Católica. Además, las revelaciones sobre el estado de salud del Papa Francisco no son nada tranquilizadoras. ¿Estamos ante la posibilidad de una renuncia? ¿Está el Vaticano ocultando algo sobre su verdadero estado físico? Las declaraciones de su hermana nos hacen cuestionar mucho más de lo que pensábamos saber. Antes de seguir, no olvides darle like y suscribirte al canal. Esto es clave para que más personas puedan acceder a este contenido exclusivo. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, considera enviarnos un super thanks. Tu apoyo hace una gran diferencia, pero si no puedes contribuir económicamente, no hay problema. Déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Tu participación también cuenta. Ahora, sigue viendo este video hasta el final, porque la última revelación de María Elena es tan explosiva que podría cambiar todo lo que piensas sobre el Papa Francisco. La vida de Jorge Mario Bergoglio. Antes de ser Papa Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Mario Bergoglio, era un contador ferroviario, y su madre, Regina Sibori, se dedicaba al hogar y a la crianza de sus hijos. Desde pequeño, Jorge mostró una personalidad curiosa, sensible y con un profundo sentido de la fe, algo que su madre inculcó en él con mucho amor. Creció en el barrio de Flores, un lugar tradicional en la capital argentina, rodeado de amigos, yendo a la escuela pública y disfrutando de su tiempo libre. Las enseñanzas cristianas y la asistencia regular a misa fueron parte fundamental de su formación. Su familia era muy religiosa y, aunque modesta, la casa de los Bergoglio siempre estuvo llena de conversación sobre política, religión y los eventos del mundo. A los 12 años, Jorge comenzó a sentir un fuerte llamado hacia la vida religiosa. Sin embargo, antes de ingresar al seminario, decidió estudiar química y se graduó como técnico químico. Durante su tiempo trabajando en un laboratorio, conoció la realidad de los trabajadores comunes y desarrolló una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales que afectaban a muchas personas a su alrededor. No fue hasta los 17 años, en un retiro espiritual, cuando finalmente tomó la decisión de seguir su vocación sacerdotal. ¿Qué más descubrirás en este video? Sigue viendo para conocer más detalles nunca antes revelados sobre el Papa Francisco y su vida antes de llegar a lo más alto de la Iglesia Católica. Sus propios familiares ofrecen una visión única y cercana de su vida personal, sus luchas internas y los desafíos que enfrenta como líder mundial. ¿Quién es realmente Jorge Mario Bergoglio? La única hermana que le queda, María Elena Bergoglio, ha decidido hablar, y sus revelaciones son más sorprendentes de lo que jamás imaginaste. Desde sus primeras decisiones difíciles hasta las profundas transformaciones que vivió en su camino hacia el sacerdocio, esta es la historia que pocos conocen. Desde joven, Jorge Mario mostró un interés profundo por la fe, pero también era un joven como cualquier otro. Su familia, profundamente religiosa, nunca imaginó que su hijo mayor seguiría el camino de la vida religiosa. Al principio, su madre, Regina, soñaba con verlo casado y con hijos,
pero con el tiempo entendió que su llamado era mucho más grande. En 1958, cuando tenía 22 años, decidió dar un paso decisivo e ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. La vida en los jesuitas no era fácil, y Jorge tuvo que afrontar años de formación rigurosa, tanto en filosofía como en teología. La disciplina era clave, y el trabajo servicial estaba tan valorado como los estudios. En esa época, aprendió lecciones que marcarían el resto de su vida. La importancia de la humildad, la sencillez y el servicio a los demás. Sin embargo, lo que realmente lo definió como líder fue su manera de acercarse a la gente. Durante sus años como profesor en colegios jesuitas, se ganó el cariño y el respeto de sus alumnos, fomentando el pensamiento crítico y dando espacio a las voces jóvenes. A pesar de sus estudios teológicos y su vida dedicada a la enseñanza, su verdadero propósito llegó con su ordenación sacerdotal en 1969, un hito que emocionó profundamente a su familia. Pero la verdadera prueba de su vocación llegó en los años 70. Argentina vivía una época de gran tensión política, con el país al borde de una dictadura militar. Como provincial de los jesuitas en Argentina, Bergoglio tuvo que tomar decisiones difíciles, muchas veces actuando en la sombra para proteger a los más vulnerables. Aunque algunas voces lo criticaron por no haberse enfrentado abiertamente al régimen, investigaciones posteriores revelaron que hizo todo lo posible por proteger a los perseguidos, ofreciendo refugio y ayudando a escapar a quienes estaban en riesgo. A lo largo de su carrera eclesiástica, Bergoglio nunca buscó los reflectores ni privilegios. Rechazó vivir en lujosos palacios episcopales, prefiriendo estar con los pobres y los marginados. Viajar en transporte público, cocinar su propia comida y vivir cerca de las favelas fueron parte de su vida diaria. Esta cercanía con el pueblo, su enfoque en la justicia social y su dedicación a los más necesitados lo hicieron una figura muy querida y respetada, tanto dentro como fuera de la Iglesia. A pesar de su humildad, su nombre comenzó a sonar fuerte en el Vaticano. Durante el papado de Juan Pablo II, su voz fue una de las más influyentes en América Latina. En el cónclave de 2005, tras la muerte de Juan Pablo I, Bergoglio fue uno de los principales candidatos a ser papa, pero la elección recayó en Benedicto XVI. Sin embargo, su momento llegaría en 2013, cuando el 13 de marzo, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, tomando el nombre de Francisco. ¿Qué pensaba la familia Bergoglio sobre la renuncia papal? ¿Qué opinan de las decisiones más controvertidas del Papa Francisco? ¿Y cómo han visto su evolución desde su vida de seminarista hasta convertirse en el líder de la Iglesia Católica? Sigue viendo este video hasta el final, porque las revelaciones sobre su vida personal, su fe y las decisiones que lo convirtieron en el Papa más cercano al pueblo podrían sorprenderte aún más. El cónclave que cambió la historia de la Iglesia Católica. La elección del Papa Francisco en 2013 marcó un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia Católica. El cónclave que lo eligió estuvo rodeado de gran expectación, especialmente después de la inesperada renuncia de Benedicto XVI, un hecho sin precedentes en la tradición papal. Cuando los cardenales se reunieron para decidir quién sería el próximo líder de la Iglesia, sabían que el desafío era monumental. La Iglesia enfrentaba escándalos financieros, casos de abusos y una creciente desconexión entre la jerarquía y los fieles. Era evidente que necesitaban un papa diferente, alguien cercano a la gente, con un enfoque fresco y menos centrado en la burocracia de la curia romana. Al principio, Jorge Mario Bergoglio no era el favorito. Candidatos como el cardenal Angelo Scola y el cardenal Odilo Scherer estaban en la cima de las apuestas. Sin embargo, a medida que avanzaban las votaciones, el consenso comenzó a inclinarse hacia él. Su vida sencilla y su dedicación a los más necesitados impresionaron a los cardenales. Bergoglio tenía una reputación de gran espiritualidad, humildad y un fuerte liderazgo pastoral,
cualidades que parecían perfectas para guiar a la Iglesia en ese momento crítico. Finalmente, el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina y el mundo conoció al nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio, quien eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la humildad. Fue un momento histórico, ya que Bergoglio se convirtió en el primer papa jesuita, el primero del hemisferio sur y el primero no europeo en más de 1200 años. Desde el principio, Francisco dejó claro que su papado sería diferente. En lugar de seguir los protocolos tradicionales, pidió a los fieles que rezaran por él antes de bendecirlos, un gesto que tocó el corazón de millones. En su primer discurso, enfatizó la importancia de caminar juntos como iglesia, sin autoritarismo, sino con diálogo y comunión. Una de las primeras decisiones que llamó la atención fue su rechazo a vivir en el lujoso Palacio Apostólico. Optó por quedarse en la Casa de Santa Marta, una residencia modesta dentro del Vaticano. Además, renunció a las ostentosas vestimentas papales, manteniendo la cruz de hierro que usaba como arzobispo de Buenos Aires, y sustituyó el tradicional Mercedes-Benz blindado por un modesto Ford Focus. Estas decisiones no solo reforzaron su imagen de cercanía con la gente, sino que marcaron el inicio de un papado con un enfoque claro en la humildad y el servicio. Reformas y un enfoque en la justicia social. Uno de sus primeros movimientos importantes fue la REFO, RMA de la Curia Romana. Francisco formó un consejo de cardenales para asesorarlo en la reestructuración del Vaticano, buscando descentralizar el poder y hacer la institución más eficiente y transparente. También tomó medidas enérgicas para combatir la corrupción, comenzando con la reforma del Banco Vaticano, uno de los mayores desafíos de su papado. No dudó en despedir a miembros de la alta cúpula involucrados en escándalos financieros, lo que envió un mensaje claro de que su papado no toleraría la corrupción. A lo largo de sus primeros años, Francisco dejó claro que quería una iglesia centrada en los pobres y los marginados. En su primer Jueves Santo como papa, realizó un gesto simbólico al lavar y besar los pies de 12 detenidos, incluyendo mujeres y musulmanes, en un centro de detención juvenil en Roma. Este acto de humildad y fraternidad fue un fuerte recordatorio de su enfoque inclusivo. Además, en su primer viaje internacional, en 2013, viajó a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, donde pronunció su famosa frase «Quiero lío», animando a los jóvenes a ser protagonistas del cambio en la Iglesia y la sociedad. Durante su visita, Francisco rompió protocolos y se acercó a los fieles de manera espontánea, dejando ver su verdadera naturaleza: un papa cercano, accesible y lleno de calor humano. A medida que avanza su pontificado, Francisco ha tocado temas delicados y ha llevado a la Iglesia a nuevos horizontes. ¿Qué otras sorpresas nos deparará? ¿Cómo continuará reformando la Iglesia Católica? Sigue atento a las próximas decisiones de un Papa que está marcando un antes y un después en la historia de la Iglesia. La revolución del Papa Francisco, un líder controversial y transformador. Durante su vuelo de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco hizo una declaración que marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Al ser preguntado sobre la postura de la Iglesia hacia las personas LGBTQ+, respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? Este comentario fue visto como un hito en la apertura de la Iglesia hacia la comunidad LGBTQ+, contrastando con las posturas tradicionales y más condenatorias de papados anteriores. Desde sus primeros meses como papa, Francisco dejó claro que su enfoque sería diferente. La inclusión y la justicia social se convirtieron en los pilares de su mensaje, abordando con valentía temas como la desigualdad,
la migración, la crisis ambiental, el abuso sexual en la Iglesia y la guerra. Su estilo directo y sin rodeos generó tanto apoyo como controversia, pero siempre reflejó su firme compromiso con los más necesitados y marginados. Francisco no dudó en denunciar lo que él llamaba la cultura del descarte, refiriéndose a la forma en que la sociedad moderna trata a los más vulnerables, los pobres, los ancianos, los inmigrantes e incluso el medio ambiente. En un mundo donde el consumismo y la indiferencia prevalecen, el Papa criticó abiertamente un sistema económico que, según él, antepone el lucro sobre el bienestar humano. En uno de sus discursos más impactantes, en Bolivia, calificó al sistema económico global como una dictadura sutil y denunció la concentración de riquezas en manos de unos pocos, calificando esta situación como un nuevo colonialismo económico. Aunque algunos lo acusaron de tener un sesgo socialista o incluso comunista, Francisco respondió con firmeza: «Solo estoy siguiendo las enseñanzas del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia». Uno de los temas que más ha marcado el papado de Francisco es la crisis de los refugiados. Ha sido un defensor incansable de los derechos de los migrantes, denunciando la xenofobia y la falta de compasión en muchos países que cierran sus puertas a aquellos que huyen de la guerra y la pobreza. En su visita a la isla de Lampedusa, en Italia, un punto clave de llegada para los refugiados en Europa, pronunció un emotivo discurso preguntando al mundo: ¿quién lloró por estos hermanos y hermanas que murieron en el mar? Con esta poderosa declaración, hizo un llamado urgente a los gobiernos para que implementaran políticas más justas y humanas hacia los migrantes. En 2015, el Papa lanzó una de sus encíclicas más innovadoras, Laudato Si, en la que abordó la crisis ambiental desde una perspectiva moral y espiritual. Para Francisco, la defensa del medio ambiente no es solo una cuestión científica, sino una responsabilidad ética, ya que los más pobres son los que más sufren las consecuencias de la destrucción del planeta. La encíclica fue recibida con entusiasmo por muchos ambientalistas, pero también con críticas por parte de sectores que niegan el cambio climático o que tienen intereses económicos en la explotación de recursos naturales. Un papa para todos. El Papa Francisco también ha sido PPE,